¿qué tal? Bueno, los resultados de las elecciones de Venezuela que se llevaron a cabo en el día de ayer, según datos oficiales, el candidato Nicolás Maduro ganó con el 51,2% al opositor Edmundo González, que sacó el 44,2%. De todas maneras, no hubo veedores internacionales que avalen estas cifras, ni la transparencia de dichos comicios. Tal como yo dije ayer, Nicolás Maduro no permitió el ingreso de los eurodiputados, es decir, diputados de la Unión Europea, en su mayoría del Partido Popular, por parte de España, y después había otros eurodiputados de otros países, ¿sí? Que no me voy a explayar en ello, que iban básicamente a garantizar la transparencia de los comicios. Maduro se negó a que estos eurodiputados fueran a garantizar la transparencia de los comicios, así como también no permitió que hubiera prensa. Vale decir y señalar, porque esto en Argentina, por ejemplo, casi nadie lo sabe, no hay medios opositores en Venezuela. Venezuela es un país en donde no hay medios opositores operando dentro de Venezuela. Los canales de YouTube que son, digamos, de tendencia opositora, no están operando desde Venezuela, están operando desde Estados Unidos, incluso aquí en Europa. Esto es grave porque evidentemente da una clara señal, clarísima señal, de que no hay democracia. Es decir, en un país en donde no hay oposición, está claro que no hay democracia. Muy bien. Pero más allá de todo esto, que la mayoría de la gente ya lo sabe, e incluso hay gente que lo sabe e igual se hacen los tontos como que no lo saben, y son fanáticos que defienden lo indefendible, y a mí no me interesa dirigirme a ellos, porque este no es un canal ni tendencioso ni de fanatismo, este es un canal de periodismo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, más allá de eso, a mí me parece sumamente importante que hagamos un viaje en el tiempo. Vamos a retroceder histórica y periodísticamente hablando, ¿sí? Y vamos a ver cuál fue el último gobierno que tuvo Venezuela antes de que apareciera lo que hoy se conoce como chavismo. Pues muy bien, vamos a hablar entonces del señor Carlos Andrés Pérez, que asumió la segunda presidencia el día 2 de febrero del año 1989. La primera había sido entre los años 1974 y 1979. Era del partido político Acción Democrática, un partido socialdemócrata, o sea, de la socialdemocracia, o sea, con tendencia hacia el socialismo. Durante la campaña, él había prometido volver a la Venezuela saudita, entre comillas. Era un término que se utilizaba para referirse a lo que había sido el periodo en el que él había llevado a cabo su primer gobierno. Es decir, vuelvo a repetir, entre el 74 y el 79. Claro, era la época dorada de Venezuela por la venta de petróleo a Estados Unidos. Esto, cuando este hombre, Carlos Andrés Pérez, asume, ya no era posible de llevar a cabo porque, digamos, las cuestiones geopolíticas, los factores geopolíticos habían cambiado y había habido un tema de cambio de precio del crudo, del petróleo, y entonces, bueno, al llegar al gobierno se dio cuenta que lo que había prometido en campaña iba a ser imposible de llevarse a cabo. Él había prometido una fuerte presencia estatal y la verdad es que hizo todo lo contrario, comenzó a privatizar para conseguir dinero. Déjenme decir que fue muy similar a lo que ocurrió en Argentina con el presidente Carlos Saúl Menem, que gobernó entre 1989 también y 1999, tuvo 2 periodos. Volvamos a Carlos Andrés. Carlos Andrés Pérez sucedió a don Jaime Lucinchi, que había gobernado Venezuela entre 1984 y 1989. Un presidente que había tenido oscuros episodios de corrupción, ¿sí? Y que seguía arrastrando de varios gobiernos anteriores un trato de favoritismo con ciertos militares. El contexto de contracción económica mundial en torno al tema del petróleo, lo que comentaba yo antes, obligó a Pérez a comenzar a cortar incluso este tipo de tratos preferenciales con ciertos sectores militares. También es bueno aclarar a la audiencia que no lo sepa que Venezuela tuvo
muchos dictadores, o sea, estuvo muchos años bajo dictaduras terribles, de las que ya hablaré en otros videos, por supuesto, y algunos pocos gobiernos democráticos. Bueno, en fin, bastante parecido a la historia argentina, déjenme aclarar también, déjenme agregar. El 27 de febrero del año 1989, a escasos días de haber asumido el presidente, le estalló el Caracazo. Lo que ocurrió fue así: una suba de precio en el combustible hizo estallar una hiperinflación en Venezuela. La ciudad de Guarenas, que es una ciudad muy próxima a Caracas, la capital, vive mucha gente que a diario se traslada a Caracas para ir a trabajar. ¿Qué pasa? La suba de precios fue el día 27, o sea, a 3 días de fin de mes. Y entonces, ¿qué pasa? Que fue tan abrupta esa suba de precios que la gente no pudo hacer frente al costo del transporte que necesitaba para ir a cobrar sus salarios. Los salarios en aquellas épocas era muy común que te lo pagaran plata en mano, sí, en efectivo. Bueno, allí comenzaron desmanes, saqueos de comercios, bueno, idéntico a lo que ocurrió durante la hiperinflación de Alfonsín, Raúl Alfonsín, el presidente argentino, en 1989 también, el mismo año. Curioso. Los medios de comunicación comenzaron a socavar la credibilidad del presidente Carlos Andrés Pérez. Vale la pena señalar que la distribución de la riqueza en Venezuela era bastante similar a la del resto de los países de la región, incluido Argentina. Es decir, mucha pobreza y pocos ricos. Y en el caso puntual de Carlos Andrés Pérez, el gobierno de este había descuidado bastante la ayuda social. Es decir, en los gobiernos anteriores había habido ayuda social, había habido presencia del Estado respecto de la gente que se encontraba en situación de vulnerabilidad, pero Carlos Andrés Pérez también recortó aquello. Todo esto fue el caldo de cultivo para que el 4 de febrero de 1992 Hugo Chávez, un comandante de un batallón de paracaídas, llevara a cabo un intento de golpe de Estado que resultó fallido. Pero el gobierno cometió un error tremendo: le concedió entrevistas al golpista fallido. A ver, para que la audiencia argentina se imagine la gravedad del error. En Argentina hubo 2 intentos de golpe de Estado durante la democracia. Uno que fue el de Aldo Rico a Alfonsín y el otro que fue el de Mohamed Ali Zein el-Din a Carlos Saúl Menem. En ningún caso, ninguno de los 2 golpistas fallidos dieron ningún tipo de entrevista, ni en el momento de ser arrestados, ni después de estar, digamos, ya presos, ¿verdad? Zein el-Din sí dio una entrevista a un medio gráfico, es verdad, pero fue una sola entrevista. Este hombre daba entrevistas en forma constante. Y claro, al ser entrevistado in situ cuando se estaba rindiendo, la habilidad verbal de Chávez logró ganar la batalla mediática. Fue trasladado a la prisión del cuartel de San Carlos, una prisión militar, donde continuó dando entrevistas, como les decía, en las cuales seguía haciendo campaña política en realidad. Finalmente, el 27 de noviembre de ese mismo año, es decir, 10 meses más tarde, llevó a cabo el segundo intento de golpe de Estado. Chávez dirigía todo desde la cárcel, con handys y intercomunicadores. Muy bien, esta vez los golpistas tomaron el canal 8 de televisión, desde donde transmitieron un video en el que salía Hugo Chávez pidiéndole al pueblo que acompañara el golpe. Esto no ocurrió y el golpe también fracasó. El presidente Carlos Andrés estaba cada vez más solo y acorralado por denuncias de corrupción que al parecer eran ciertas. Fue así como el 31 de agosto del año 1993 el Congreso venezolano destituyó en un juicio político a Carlos Andrés Pérez, a quien se le dio la prisión domiciliaria. Sin embargo, el presidente siguiente, Rafael Caldera, en el año 1998, indultó a ambos, ¿sí? Indultó a Carlos Andrés Pérez, que estaba preso por corrupción, e indultó a Hugo Chávez, que estaba preso por sedición, es decir, intento de golpe de Estado. Carlos Andrés Pérez se exiliaría en Estados Unidos, donde moriría en el año 2010. Hugo Chávez de inmediato creó el Movimiento Bolivariano de Revolución 20, es decir, el MBR 20, así se lo conoce, con el cual se presentó a las elecciones del 98, es decir, aprendió
que a través de los golpes no, que mejor ir a las urnas. Perdió en el 98, pero en el 2000 ganó. Bueno, llevó adelante 2 periodos presidenciales y murió de cáncer de estómago el día 5 de marzo del 2013, dejando como sucesor él a dedo, sin ninguna interna partidaria ni cosa que se le parezca, a Nicolás Maduro, el actual mandatario, que lleva desde entonces gobernando Venezuela. Desde el año 2000 hasta hoy, entonces, pasando en limpio, el chavismo gobierna de manera ininterrumpida, es decir, no hubo ninguna elección en la que ninguna fuerza política pudiera ganar al chavismo. Y en todas hay, por lo menos, serias sospechas e incluso denuncias en tribunales internacionales de que dichas elecciones fueron amañadas, fueron fraudulentas. Yo estoy diciendo lo que hay, yo no estoy marcando ninguna tendencia hacia ningún lado. Con los hechos a mí me alcanzan y me sobran. Las denuncias existen, las pueden buscar en internet, en los foros internacionales, que el chavismo no permite el ingreso de nadie del extranjero para testimoniar la transparencia de los comicios, también es algo que está en forma pública en internet, lo pueden buscar si no me creen a mí. Bueno, ahora es donde sí voy a editorializar y voy a decir lo que creo que va a pasar de aquí en más, así como hice ayer, que anuncié y dije que en realidad las elecciones las iba a ganar Maduro, pero con un halo de sospecha de fraude. Y eso es lo que ocurrió. Así que, como verán, no es que yo sea pitonizo ni que lea la borra del café, sino que tengo muchísima experiencia en cuestiones de geopolítica, en periodismo de geopolítica. Llevo muchos años en esto. Bueno, seguramente habrá protestas por parte de la oposición a Maduro, que este mismo va a reprimir con mucha ferocidad, mucho salvajismo. Probablemente incluso haya muertos. De hecho, ya se habla de que hubo muertos ayer en los comicios. O sea que el baño de sangre que él, con el que él había amenazado, si perdía, parece que se va a cumplir incluso habiendo ganado. Lamentablemente, obviamente. La gente de María Corina Machado ya comenzó a través de Gastón Alberdi a acercarse a Javier Milei. Un paso que, desde mi punto de vista, es equivocado, ya que el presidente argentino, como ya dije en otros videos anteriores, que invito a la nueva audiencia a ver, tiene un pedido de juicio político sobre su cabeza. Es decir, que en cualquier momento le activan ese juicio político y Milei deja de ser el presidente argentino. De eso voy a pormenorizar en otros videos y ya lo vengo haciendo incluso en videos anteriores. Desde mi punto de vista, lo que debería hacer la oposición es acercarse justamente a Lula da Silva, presidente de Brasil, a Gustavo Petro de Colombia y a Gabriel Boric de Chile, porque estos ya habían mostrado mucha preocupación ante los exabruptos de Maduro en la campaña. Más allá de todo esto, repito lo que dije ayer, a Maduro se le va a hacer insostenible en el tiempo una represión violenta que de hecho ya comenzó durante la propia campaña electoral. Bueno, evidentemente seguiremos hablando de Venezuela. Venezuela va a ser tema de noticias durante los próximos meses, me animaría a decir. Así que bueno, por ahora esto y seguiremos más adelante. Te recuerdo que esto es todo desde Hago Periodismo, el canal al que te tenés que suscribir ya mismo. Muchísimas gracias y gracias también por compartir este video en las redes sociales.